Bienvenido. ¿Alguna vez has sentido ese escalofrío, esa certeza profunda de que algo increíble está a punto de suceder? Esa sensación es la fe en acción. Este video no se trata de dogmas o rituales, sino del poder transformador de la fe, tal como Jesús lo enseñó. No una fe pasiva, sino una fe que mueve montañas, que sana heridas, que cambia vidas. Una fe que Jesús demostró una y otra vez, y que está disponible para cada uno de nosotros. Jesús no solo hablaba de fe, la vivía, la demostraba. Sus milagros no fueron trucos de magia, sino manifestaciones tangibles de un poder ilimitado, un poder que emanaba de su profunda conexión con Dios y de su inquebrantable fe. Él sanaba enfermos, calmaba tormentas, resucitaba muertos. No por un don mágico exclusivo, sino porque entendía y enseñaba el poder inherente a la fe genuina. Una fe que no se limita a creer, sino a actuar, a esperar, a confiar. Piensa en tus propios desafíos, en tus miedos, en tus sueños. Quizás te enfrentas a una enfermedad, a una dificultad financiera, a una relación rota. La fe no es una varita mágica que soluciona todo instantáneamente, pero sí es una fuerza poderosa que te da la fortaleza para afrontar esos desafíos, la esperanza para mantenerte en el camino, y la confianza para creer en un futuro mejor. Jesús nos enseñó a cultivar esa fe, a alimentarla, a fortalecerla, a confiar en el poder que reside en nuestro interior, un poder que se conecta con algo mucho más grande que nosotros mismos. A lo largo de este video, exploraremos las enseñanzas clave de Jesús sobre la fe, examinaremos ejemplos concretos de cómo la fe ha transformado vidas a través de la historia, y aprenderemos herramientas prácticas para cultivar nuestra propia fe y desbloquear su poder transformador en nuestras propias vidas. Prepárate para un viaje inspirador que podría cambiar tu perspectiva para siempre. Prepárate para descubrir el poder extraordinario que reside dentro de ti, el poder de la fe. En el corazón de la enseñanza de Jesús sobre la fe, encontramos una confianza absoluta en Dios, una dependencia total en su poder y su amor. No es una creencia vaga o una esperanza superficial, sino una convicción profunda que permea cada aspecto de la vida. Imagina un barco en medio de una tormenta furiosa. Las olas se estrellan contra el casco, el viento aúlla, y la oscuridad amenaza con tragarlo. El capitán, sin embargo, permanece sereno, con una confianza inquebrantable en su habilidad para navegar la tempestad. Esa es la fe en acción, una confianza inquebrantable, incluso frente a la adversidad. Esta confianza no es una actitud arrogante o una negación de la realidad. Al contrario, es un reconocimiento de la grandeza y el poder de Dios, una comprensión de que, aunque no comprendamos completamente sus caminos, Él está al control. Jesús mismo enfrentó momentos de profunda prueba y sufrimiento, pero nunca dudó de su Padre. Su fe no era ciega, sino una fe informada por su relación íntima con Dios, una relación construida a través de la oración, la meditación y la obediencia a su voluntad. Esa confianza absoluta en Dios no es algo que se recibe automáticamente, es algo que se cultiva. Se cultiva a través de la oración constante, la lectura de las Escrituras, la comunión con otros creyentes, y sobre todo, a través de la experiencia personal de la bondad y el amor de Dios. Cuando enfrentamos desafíos, cuando la vida nos golpea con dificultades, es en esos momentos que nuestra fe es puesta a prueba, y es en esos momentos que la confianza en Dios se profundiza. No se trata de una fe que elimina los problemas, sino de una fe que nos da la fuerza para superarlos. Jesús nos invita a desarrollar esta confianza absoluta en Dios, a entregarle nuestras preocupaciones, nuestros miedos, nuestras dudas. No nos promete una vida libre de problemas, pero sí nos promete su presencia constante, su guía incondicional y su amor inagotable. Cuando cultivamos esta confianza, cuando nos entregamos completamente a la voluntad de Dios, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento, una fuerza que nos permite superar cualquier obstáculo, y una esperanza que brilla incluso en la oscuridad más profunda. Esta es la verdadera esencia de la fe que transforma vidas. Bienvenidos al capítulo 3, Jesús, Maestro de la Fe en Acción. Hasta ahora, hemos explorado la fe como una confianza absoluta en Dios. Pero ¿cómo se ve esa fe en la práctica? Jesús no solo predicó la fe, la encarnó. Él fue el ejemplo viviente de una vida guiada por una fe inquebrantable, incluso ante circunstancias extremas.
Observemos cómo su fe se manifestó en acciones concretas, transformadoras, que nos muestran el poder real de confiar plenamente en el Padre. Piensa en los milagros que realizó Jesús. No fueron actos de magia, sino demostraciones tangibles de su fe en acción. Sanó a enfermos, resucitó muertos, calmó tormentas. Cada milagro era una expresión visible de su profunda conexión con Dios, una prueba palpable de que la fe puede mover montañas, literalmente. No fueron trucos, sino manifestaciones del poder de Dios operando a través de la fe inquebrantable de Jesús. Más allá de los milagros espectaculares, la fe de Jesús se manifestó en su vida diaria. En su compasión por los marginados, en su valentía al confrontar la injusticia, en su amor incondicional por todos, incluso por sus enemigos. Él no se dejó intimidar por las amenazas, ni se desanimó por las dificultades. Su fe lo impulsaba a actuar con valentía, amor y perseverancia, incluso ante la muerte misma. La fe de Jesús no era pasiva, era activa, dinámica, transformadora. No era una simple creencia teórica, sino una fuerza que lo impulsaba a actuar, a amar, a servir. Su vida nos muestra que la fe genuina se manifiesta en acciones concretas que reflejan el amor y la voluntad de Dios. No es suficiente creer, debemos vivir nuestra fe, permitir que nos transforme y nos impulse a hacer la voluntad de Dios en el mundo. Bienvenidos al capítulo 4, Sanidades milagrosas, ejemplos del poder de la fe. En el capítulo anterior, vimos cómo Jesús vivía su fe. Ahora, vamos a profundizar en uno de los aspectos más impactantes de su ministerio, las sanidades milagrosas. No fueron simples actos de magia, sino demostraciones poderosas del poder transformador de la fe, tanto de Jesús como de quienes recibían la sanidad. Recuerda, la fe no es una fórmula mágica, es una profunda conexión con Dios que permite que su poder fluya a través de nosotros. Piensa en la mujer con flujo de sangre durante 12 años, tocada por la fe y curada al instante al rozar el manto de Jesús. Su fe, a pesar de su prolongada enfermedad y desesperación, fue suficiente para romper las barreras de su sufrimiento. No era la fórmula mágica del roce, sino la fe inquebrantable que la impulsó a buscar la sanidad en Jesús. Su historia nos recuerda que la fe, a veces, se manifiesta en actos simples, pero con una profunda convicción. O considera al ciego de nacimiento, restaurado a la vista gracias a la fe de Jesús y a la fe de aquellos que intercedieron por él. Jesús no solo sanó al hombre, sino que también desafió las creencias limitantes de aquellos que dudaban de su poder. La sanidad fue una demostración palpable de la fe en acción, un testimonio visible del poder de Dios para transformar lo imposible en realidad. Observa cómo la fe, combinada con la compasión de Jesús, produjo un resultado extraordinario. Estas no son historias aisladas, son ejemplos de un patrón consistente en el ministerio de Jesús. Él sanó a leprosos, paralíticos, sordos, mudos. Cada sanidad fue un acto de amor, compasión y poder, pero también un testimonio del poder transformador de la fe. La fe de Jesús, su fe inquebrantable en el Padre, fue el catalizador de estas sanidades. Y la fe de quienes fueron sanados, aunque a veces pequeña o vacilante, fue la llave que abrió la puerta al poder sanador de Dios. Recuerda que no se trata de la magnitud de tu fe, sino de la autenticidad de tu entrega a Dios. Bienvenidos al capítulo 5, la fe que mueve montañas. En los capítulos anteriores, hemos visto la fe de Jesús en acción, a través de su vida y sus milagros de sanación. Ahora, vamos a explorar la famosa frase, si tienen fe del tamaño de un grano de mostaza, podrán decirle a este monte, muévete de aquí a allá, y se moverá. Nada le será imposible. Mateo, capítulo 17, verso 20. Pero, ¿qué significa realmente esta poderosa afirmación? ¿Se trata de mover montañas literalmente, o hay algo más profundo? Jesús no estaba hablando solo de mover montañas físicas. La montaña representa cualquier obstáculo aparentemente insuperable en nuestras vidas, enfermedades, problemas financieros, relaciones rotas, miedos paralizantes. Cualquier cosa que nos parezca demasiado grande, demasiado difícil de superar. La imagen del grano de mostaza es clave. Es una semilla pequeña, casi insignificante, pero que contiene el potencial de un gran árbol. Así es nuestra fe, aunque parezca pequeña al principio, tiene un poder inmenso si la cultivamos.
El secreto no reside en el tamaño de nuestra fe, sino en su calidad. Es una fe activa, una fe que se traduce en acción, en oración, en confianza en Dios a pesar de las circunstancias. Es una fe que nos mueve a buscar soluciones, a perseverar, a no rendirnos ante la adversidad. Recuerda la parábola del hombre que pidió prestado, insistió y recibió lo que pedía. La persistencia en la oración, alimentada por la fe, es fundamental. Entonces, ¿cómo aplicamos este principio en nuestra vida diaria? Comienza por identificar tus montañas. Escribe tus desafíos, tus miedos. Luego, ora con fe, con perseverancia, buscando la guía divina. No esperes resultados instantáneos, la fe es un proceso, un camino de crecimiento espiritual. Recuerda que Dios está contigo, te ama, y quiere ayudarte a superar cualquier obstáculo. Toma acciones concretas, basadas en tu fe, y verás cómo, poco a poco, tus montañas se irán reduciendo. Recuerda, la fe que mueve montañas no es una fórmula mágica. Es una profunda relación con Dios, un compromiso con la oración y una confianza inquebrantable en su poder. Cultiva tu fe, alimenta tu espíritu, y verás cómo Dios obra maravillas en tu vida. El poder de la fe es real, transformador y está disponible para ti. Bienvenidos al capítulo 6, Orar con fe, la clave para recibir respuestas. Hemos explorado la fe como un grano de mostaza, capaz de mover montañas. Pero ¿cómo ponemos esa fe en acción? La respuesta, mis amigos, reside en la oración. No se trata de una simple lista de deseos lanzada al universo, sino de una conversación íntima, poderosa, con el Creador. Es una conexión profunda, cargada de fe y expectativa. Jesús mismo nos enseñó a orar. Observó a sus discípulos, les enseñó cómo hacerlo, y nos dejó un ejemplo sublime en el Padre Nuestro. Pero más allá de las palabras, la clave reside en la fe que depositamos en cada petición. Es la creencia inquebrantable de que nuestras oraciones serán escuchadas y respondidas, aunque la respuesta no siempre sea la que esperamos. Piensa en ello como una conversación con un amigo cercano, alguien en quien confías plenamente. Compartes tus preocupaciones, tus alegrías, tus miedos, y esperas su respuesta, su guía, su consuelo. Así debe ser nuestra oración. Sincera, honesta, abierta, llena de fe. No temas expresar tus dudas, tus luchas, tus necesidades. Dios te conoce, te ama, y está ahí para ti. Recuerda que la fe no es la ausencia de dudas, sino la perseverancia a pesar de ellas. A veces, la respuesta a nuestras oraciones llega de inmediato, otras veces tarda, y en ocasiones, la respuesta puede ser diferente a lo que esperábamos. Pero la fe nos permite mantenernos firmes, confiando en el plan divino, sabiendo que todo sucede por una razón. La oración con fe es un acto de entrega, de confianza, de amor. Es un camino hacia una conexión más profunda con Dios, que nos transforma y nos llena de paz. Bienvenidos al capítulo 7, la fe en medio de la dificultad. Hemos visto cómo la fe, incluso tan pequeña como un grano de mostaza, puede mover montañas. Pero, ¿qué pasa cuando esas montañas parecen insalvables? ¿Cuando la adversidad nos golpea con toda su fuerza y la esperanza parece desvanecerse? En estos momentos, nuestra fe se pone a prueba. Jesús, a lo largo de su ministerio, no prometió una vida sin problemas. De hecho, enfrentó dificultades inmensas, sufrimientos que nadie debería soportar. Pero en medio de todo ello, su fe permaneció inquebrantable. Su ejemplo nos enseña que la fe verdadera no es la ausencia de pruebas, sino la perseverancia a pesar de ellas. Piensa en los momentos más difíciles de tu vida. ¿Recuerdas cómo te sentiste? Probablemente, la incertidumbre, el miedo, la desesperación, intentaron robarte la paz y la esperanza. Pero en medio de esa tormenta interna, ¿hubo un destello de fe? ¿Una pequeña voz interior que te susurraba que todo estaría bien? Esa voz, mis amigos, es el Espíritu Santo, que te recuerda la promesa de Dios. No es una promesa de ausencia de dolor, sino una promesa de su presencia constante, de su consuelo inagotable, de su guía inquebrantable, incluso en medio de la oscuridad más profunda. Jesús nos enseñó a perseverar en la oración, a no desfallecer en la fe, incluso cuando las respuestas parecen tardar.
Recuerda la parábola de la viuda persistente. Ella, una mujer humilde y débil, se enfrentó a un juez injusto, pero su perseverancia, su fe inquebrantable en que finalmente obtendría justicia, la llevó al triunfo. Así también nosotros debemos perseverar en nuestra fe, confiando en que Dios, en su tiempo perfecto, responderá a nuestras oraciones. No se trata de la cantidad de tiempo que esperamos, sino de la calidad de nuestra fe durante la espera. La paciencia, la perseverancia, son frutos del Espíritu Santo. La fe en medio de la dificultad no es pasividad, sino una lucha activa, una confianza en la soberanía de Dios, una esperanza que se aferra a su promesa, incluso cuando todo parece perdido. Es un testimonio poderoso, un ejemplo para aquellos que nos rodean. Cuando demostramos fe en medio de la adversidad, inspiramos a otros a hacer lo mismo. Recuerda que no estás solo. Dios está contigo, siempre. Su amor es incondicional, su gracia inagotable, su poder ilimitado. Persevera en tu fe, y verás la gloria de Dios manifestarse en tu vida, de formas que nunca imaginaste. Bienvenidos al capítulo 8, Superando obstáculos con la fe. Hasta ahora, hemos explorado el poder transformador de la fe según las enseñanzas de Jesús. Pero la teoría es solo una parte de la ecuación. ¿Cómo se manifiesta este poder en la vida real? En este capítulo, compartiremos historias inspiradoras, testimonios de personas que, frente a desafíos abrumadores, encontraron en su fe la fuerza para perseverar y triunfar. Veremos cómo la fe no es una fórmula mágica que borra los problemas, sino un faro que ilumina el camino en medio de la oscuridad, una mano amiga que nos sostiene cuando flaqueamos. Conozcamos a Ana, una joven madre soltera que luchaba contra la pobreza y la enfermedad de su hijo. Los médicos le daban pocas esperanzas, pero Ana se aferró a su fe con una fuerza inquebrantable. Día tras día, oraba, confiando en un milagro. Y el milagro llegó, no en la forma que ella esperaba, pero sí en la forma que más necesitaba, una comunidad solidaria que la apoyó, un trabajo inesperado y la lenta recuperación de su hijo. Su historia nos recuerda que la fe a menudo trabaja a través de los demás, tejiendo una red de apoyo que nos fortalece en momentos de vulnerabilidad. Luego está el caso de Juan, un emprendedor que perdió todo su capital en un negocio fallido. La desesperación lo acechaba, pero su fe en Dios lo impulsó a empezar de nuevo, a pesar del miedo y la incertidumbre. No fue un camino fácil, lleno de sacrificios y obstáculos, pero su perseverancia, alimentada por su fe, lo llevó a construir un nuevo imperio, más sólido y próspero que el anterior. Su testimonio nos muestra que la fe no elimina los riesgos, sino que nos da la valentía para enfrentarlos. Estos son solo dos ejemplos de las innumerables historias de fe que nos demuestran que, aunque la vida nos presente desafíos aparentemente insuperables, la fe puede ser nuestra fuerza, nuestra guía y nuestra esperanza. No se trata de negar la realidad de nuestras dificultades, sino de enfrentarlos con valentía, sabiendo que no estamos solos. La fe nos conecta con una fuerza superior que nos da la fortaleza para superar cualquier obstáculo. Recuerda, la fe, tan pequeña como un grano de mostaza, puede mover montañas. ¿Qué montaña estás dispuesto a mover hoy? Bienvenidos al capítulo 9, el perdón y la fe, liberación emocional y espiritual. Hasta ahora, hemos visto cómo la fe en Jesús nos fortalece para superar obstáculos. Pero ¿qué pasa con las heridas del pasado? El resentimiento, la culpa, el dolor. ¿Cómo podemos liberarnos de estas cargas que nos impiden avanzar? Jesús nos enseñó que el perdón, tanto de nosotros mismos como de los demás, es fundamental para una vida plena y llena de fe. No se trata de olvidar, sino de liberar. De dejar ir el peso de la amargura para abrazar la paz que solo el perdón puede brindar. El perdón no es un acto de debilidad, sino de fortaleza. Requiere valentía para confrontar nuestro dolor, para reconocer nuestras propias fallas y las de los demás. Es un proceso, no un evento único. Puede que tome tiempo, que haya momentos de recaída, pero la perseverancia vale la pena. Jesús, en su infinita misericordia, nos ofrece un ejemplo perfecto de perdón incondicional. Él murió por nosotros, aun sabiendo nuestras imperfecciones. ¿Cómo podemos nosotros no perdonar? Perdonar no significa condonar las acciones. Significa liberar el poder que esas acciones tienen sobre nosotros.
Significa dejar de ser víctima de nuestro pasado y tomar el control de nuestro presente y futuro. Significa romper las cadenas de la amargura y el resentimiento para caminar hacia una vida de libertad y paz. Cuando perdonamos, nos liberamos a nosotros mismos. Nos permitimos sanar emocionalmente y espiritualmente. Abrimos nuestro corazón a la gracia de Dios y a la posibilidad de un nuevo comienzo. La fe y el perdón están intrínsecamente ligados. La fe nos da la fuerza para perdonar, incluso cuando parece imposible. Nos recuerda el amor incondicional de Dios y su capacidad para sanar nuestras heridas más profundas. Es a través de la fe que podemos creer en la posibilidad de la redención, tanto para nosotros mismos como para aquellos que nos han herido. Al perdonar, fortalecemos nuestra fe y nuestra conexión con Dios. Experimentamos una profunda sensación de paz y libertad que transforma nuestra vida por completo. Este es el verdadero poder transformador del perdón, guiado por la fe en Jesús. Bienvenidos al capítulo 10, la fe y la abundancia, más allá de lo material. Hemos explorado el poder sanador del perdón y cómo la fe nos ayuda a superar obstáculos. Ahora, vamos a adentrarnos en un tema que a menudo se malinterpreta, la abundancia. Muchos asocian la abundancia únicamente con riqueza material, con tener mucho dinero. Pero Jesús nos enseñó una visión mucho más amplia, una abundancia que trasciende lo material, que abarca todas las áreas de nuestra vida. Jesús habló de la abundancia del amor, la abundancia de la salud, la abundancia de relaciones significativas, la abundancia de propósito y alegría. Él nos invitó a confiar en la provisión divina, a creer que nuestro Padre Celestial nos cuida y nos proporciona todo lo que necesitamos para vivir una vida plena y abundante. Recuerda la parábola del sembrador, la semilla representa la palabra de Dios, y la tierra fértil, un corazón receptivo a su mensaje. Cuanto más cultivamos nuestra fe, más abundante se vuelve nuestra cosecha. La verdadera abundancia no se mide en cuentas bancarias, sino en la riqueza de nuestras experiencias, en la profundidad de nuestras conexiones, en la paz que reside en nuestros corazones. Cuando nuestra fe es fuerte, nos sentimos seguros, confiados en que Dios nos guiará y nos proveerá en cada etapa de nuestra vida. Esta confianza nos permite vivir sin ansiedad, sin miedo a la escasez, porque sabemos que somos amados y protegidos. A veces, la vida nos presenta desafíos económicos, momentos de dificultad financiera. En esos momentos, nuestra fe se pone a prueba. Pero incluso en medio de la adversidad, podemos experimentar abundancia. La verdadera riqueza reside en nuestra relación con Dios, en la fortaleza de nuestra fe, en la capacidad de encontrar alegría y gratitud incluso en las situaciones más difíciles. La abundancia no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos. Bienvenidos al capítulo 11, la fe en la comunidad, fortaleciendo la creencia colectiva. Hasta ahora, hemos explorado el poder individual de la fe para sanar, para superar obstáculos y para encontrar la verdadera abundancia. Pero Jesús no enseñó una fe aislada, una fe en solitario. Él enfatizó la importancia vital de la comunidad, de la fe compartida, de la fuerza que se genera cuando creyentes se unen en un propósito común. Piensa en la parábola de la mostaza. Una pequeña semilla, casi insignificante, que crece hasta convertirse en un árbol capaz de dar cobijo a las aves del cielo. Esa es la imagen perfecta de la fe colectiva. Comienza pequeña, con una persona, con dos, con un grupo reducido, pero cuando se comparte, cuando se nutre con la oración conjunta, con el apoyo mutuo, con la ayuda desinteresada, crece exponencialmente, creando un espacio de protección, de fortaleza y de esperanza para todos. En la comunidad de fe, encontramos aliento en momentos de debilidad, apoyo en momentos de dificultad y celebración en momentos de alegría. Compartir nuestra fe con otros fortalece nuestra propia creencia. Cuando vemos a otros superar sus desafíos con fe, nuestra propia fe se refuerza. Cuando oramos juntos, la energía colectiva amplifica nuestra conexión con lo divino. Jesús mismo modeló esta importancia de la comunidad. Él no predicó solo, rodeóse de discípulos, los entrenó, los animó, compartió con ellos sus enseñanzas y sus experiencias. Esa comunidad se convirtió en la base para la expansión de su mensaje y el crecimiento de su iglesia. Recuerda, la fe no es un camino solitario, es un viaje que se hace mejor juntos.
Encuentra tu comunidad, fortalece tu fe colectiva y experimenta la transformación que surge de la creencia compartida. Bienvenidos al capítulo 12, Cultivando la fe, pasos prácticos para el crecimiento espiritual. Hemos visto el poder de la fe individual y la fuerza de la fe compartida. Ahora, vamos a lo concreto, ¿cómo cultivamos nuestra fe? ¿Cómo la hacemos crecer, la fortalecemos, la hacemos una parte integral de nuestras vidas? No se trata de un acto mágico, sino de un proceso, un viaje que requiere compromiso y acción. Primero, la oración. No una oración mecánica, repetitiva, sino una conversación honesta con Dios. Comparte tus alegrías, tus miedos, tus dudas. Escucha la respuesta, no en un sonido audible necesariamente, sino en la quietud de tu corazón, en la intuición, en la guía que te llega de formas inesperadas. La oración es el riego vital para la planta de tu fe. Segundo, el estudio de las Escrituras. La Biblia no es un libro de reglas, sino una guía para comprender el amor de Dios y su plan para nuestras vidas. Lee, medita, reflexiona. Deja que las palabras penetren en tu corazón y te guíen en tu camino. No te limites a leer, busca entender el mensaje central, la esencia de lo que Dios quiere comunicarte. Deja que la palabra te transforme. Tercero, la acción. La fe sin obras es muerta, dice Santiago. No basta con creer, hay que vivir esa fe. Ayuda a los necesitados, comparte tu tiempo, tu talento, tus recursos. Participa activamente en tu comunidad de fe, sirviendo a los demás. La acción demuestra la autenticidad de tu fe y la fortalece aún más. Es en la acción donde la fe se vuelve tangible, donde se manifiesta su poder transformador. Cuarto, la perseverancia. El crecimiento espiritual no es lineal. Habrá momentos de duda, de prueba, de dificultad. Pero es en esos momentos cuando nuestra fe se pone a prueba y se fortalece. No te desanimes, no te rindas. Persevera en la oración, en el estudio, en la acción. Recuerda que Dios está contigo, siempre, en cada paso del camino. Tu fe, con el tiempo, se convertirá en un árbol robusto, capaz de soportar cualquier tormenta. Bienvenidos al capítulo 13, la culminación de nuestro viaje explorando la enseñanza más importante de Jesús sobre el poder de la fe. Hemos recorrido un camino fascinante, desde los ejemplos bíblicos hasta la aplicación práctica en nuestras vidas. Hemos visto cómo la fe, lejos de ser una creencia pasiva, es una fuerza activa, transformadora, capaz de mover montañas, no en un sentido literal, sino en el sentido profundo de superar obstáculos y lograr lo que parece imposible. Recuerda las parábolas que hemos analizado, el grano de mostaza, la higuera estéril, el siervo que pidió perdón. Cada una nos muestra diferentes facetas de la fe, su inicio humilde, su crecimiento constante y la importancia de la perseverancia. No esperes resultados inmediatos, la fe es un proceso, un viaje de crecimiento espiritual. Cultivarla requiere tiempo, esfuerzo y, sobre todo, una relación profunda con Dios. Pero, ¿qué significa transformar tu vida con el poder de la fe? Significa vivir con una confianza inquebrantable en Dios, incluso en medio de la adversidad. Significa tener la valentía de enfrentar tus miedos, de perseguir tus sueños, de amar incondicionalmente, de perdonar profundamente. Significa vivir una vida con propósito, guiada por los principios de amor, compasión y justicia que Jesús nos enseñó. La fe no es una fórmula mágica para el éxito material, sino una fuerza que transforma nuestro corazón, nuestra mente y nuestra manera de relacionarnos con el mundo. Te invita a vivir con una perspectiva más amplia, a ver más allá de las dificultades presentes, a confiar en un futuro lleno de esperanza. Es una invitación a vivir una vida plena, significativa y en armonía con Dios y con los demás. Recuerda, la fe es un regalo, un don que debemos cultivar y compartir.